Vamos a dar inicio a esta jornada de capacitación de la modalidad frente al lavado de activos financiero proveniente de fines delictivos. Todos ustedes saben que la ley 25.246 fue reformada por la ley 26.683. Puntualmente, esta reforma nos ocupa fundamentalmente en el artículo 20, inciso 15, cuando incorpora a INAES, al Instituto Nacional de Asistencia de Economía Social, como sujeto obligado a informar operaciones sospechosas. Luego nos ocupa el artículo 20, inciso 20, que es cuando incluye a las mutuales y cooperativas como sujeto de información. En este orden de ideas, la Confederación Argentina de Mutualidades, ocupadas por esta cuestión, implementa una serie de políticas que ya va a explicar el presidente de la Confederación, y entre ellas, fundamentalmente, la política de capacitación. Es así que la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba organiza este encuentro, que estará dictado por funcionarios de la UIF. Hoy nos acompaña el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, el contador Néstor Sencluze. Nos acompañan 15 federaciones de mutualidades representadas por sus presidentes y directivos, que están ubicadas a lo largo y a lo ancho del país. Nos acompaña el doctor Sergio Lorenzati, quien es el representante del gobierno de la provincia de Córdoba y reviste el cargo de secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Y nos acompañan, por supuesto, dos panelistas realmente excelentes de la UIF. Uno de ellos es el doctor Ricardo Alpinazzi, que a su vez es vocal del Consejo Asesor de la UIF, en representación del Ministerio de Justicia de la Nación. Y el otro es el doctor Diego Gamba, un funcionario de muchos años de la Unidad de Información Financiera, que reviste el cargo de asesor letrado de la Dirección de Legales de la UIF. Yo le voy a dar la palabra al contador Néstor Sencluze, que le va a explicar fundamentalmente la política de capacitación que tiene la Confederación Argentina de Mutualidades. Buenos días, señor secretario, señores funcionarios, amigos mutualistas. Como bien decía Alejandro, ante la aplicación para las mutuales de este tipo de esta legislación y al haberse puesto en funcionamiento con las resoluciones respectivas de la UIF, hemos tomado la decisión de acompañar este proceso, fundamentalmente tratando de resolver las situaciones que se pueden presentar en las entidades mutuales, a los efectos de que se vayan adecuando a esta normativa. Y la primera cuestión que nos pareció necesaria es contribuir en la capacitación de los oficiales de cumplimiento, del personal, de los directivos, de los contadores, del auditor externo, para que todos nos vayamos poniendo en autos de la problemática y poder ir resolviendo en un tiempo, que todo lleva su tiempo de implementación, más allá de que las resoluciones y las normativas están vigentes, para que con la apoyatura y el menor esfuerzo posible puedan ir dando cumplimiento a las obligaciones que se nos exigen. La Confederación optó por dos mecanismos de capacitación, uno presencial y otro a distancia. La distancia va a comenzar el 27 de marzo con funcionarios de la UIF, con funcionarios del INAES, que le van a explicar las distintas metodologías y la instrumentación operativa de todo lo necesario, lo cual va a permitir que cada uno, desde lugares recónditos, porque nuestro país es muy amplio, las cantidades mutuales son muchas, puedan tener una capacitación básica a distancia y también luego con actos presenciales, con una capacitación presencial, como en este caso, que vamos a organizar regionalmente, apoyar
el desarrollo de estas nuevas obligaciones que tienen las entidades mutuales, tratando de colaborar en dar cumplimiento a lo que son estas nuevas obligaciones. Ahora, también esto nos va a permitir, fundamentalmente en los encuentros regionales presenciales, también debatir las cuestiones concretas que se dan en cada entidad, porque el mutualismo tiene, digamos, volúmenes operativos, formas organizativas muy diversas que están hoy contempladas en esta legislación. Y nosotros tenemos que tratar también de adecuarnos, pero también que los organismos de Contralor se adecúen a lo que es la realidad de nuestras entidades, a los efectos de que en ese diálogo que debe ser constructivo y no sordo, podamos realmente dar cumplimiento y poder dar cumplimiento dentro de las posibilidades de lo que son nuestras estructuras. Hay entidades que tienen buenas estructuras organizativas, buenas estructuras económicas, que seguramente no le va a ser más sencillo, y a otras habrá que darle otro tipo de apoyatura. Lo que nosotros queremos es que todo el colectivo de mutuales que está contemplado dentro de esta legislación pueda dar cumplimiento. Y para eso vamos a estar trabajando. Ese es el objetivo fundamental de organizar esta capacitación a distancia y presencial, para que podamos ir tomando contacto con esta realidad, para que en un tiempo aproximadamente, no quiero decir, pero de 3 a 6 meses de implementación seguramente, para ir aceitando los mecanismos, podamos ir llegando a las distintas entidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país, donde hay realidades absolutamente distintas y que queremos contemplar a todos. Y vamos a tratar de estar atentos para que también no se perjudique nadie y puedan dar cumplimiento a todas las normativas. Esta es nuestra obligación. Para esto vamos a estar trabajando con la Unidad de Información Financiera, vamos a estar trabajando con profesionales, planteos, por qué uno sí, por qué otros no, por qué uno control de tasas, por qué otro no. Me parece que es un momento que tenemos que estar todos muy reflexivos, muy atentos y trabajando en pos de resolver las situaciones y dar respuesta también a lo que son las normativas vigentes. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Buenos días. Simplemente en nombre del gobierno de la provincia de Córdoba, expresar mis felicitaciones a quienes organizaron este evento de capacitación, a la CAM, a la Federación de Mutualidades de Córdoba, y saludar y dar la bienvenida a los funcionarios de la UIF, entidad que tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de la información para prevenir delitos que tengan que ver con el lavado de dinero, un tema no menor y que realmente todos, la sociedad toda, tiene la obligación de estar atentos a estas cuestiones. Pero fundamentalmente quienes la ley obliga como sujetos a informar, debemos hacerlo con la mayor precisión y fundamentalmente con el objetivo claro de defensa y fortaleza de la importancia que tienen las instituciones de la economía social. Esto es simplemente hacer las cosas bien, cumplir con la ley y trabajar fuertemente para prestigiar a las entidades que tienen que ver con la economía social. Y en esto, para poder lograrlo, la capacitación es un eje fundamental. Y la capacitación tiene que surgir de quienes están obligados a hacerlo y quienes están obligados a trabajar para que las cosas se hagan bien. Entonces esto es un poco la idea integral que tiene la Confederación, que tiene la Federación y que tiene el Estado, ya sea provincial o nacional. Trabajar todos juntos para que las leyes se puedan cumplir, para que las actividades se puedan desarrollar normalmente y que el prestigio que tienen las entidades de la economía social sea reconocido por toda la comunidad. Así que bienvenidos, que sea provechosa esta jornada y seguramente no va a ser la primera, sino que es el inicio de las actividades, como bien
decía recién el presidente de la CAM, que tienen trazada ya su estrategia para trabajar sobre el tema. El gobierno de la provincia de Córdoba va a trabajar conjuntamente con la federación, con las entidades, como lo venimos haciendo, pero vamos a profundizar aún más esta tarea porque es fundamental para el desarrollo de todas las entidades y fundamentalmente para defender la transparencia del manejo de los recursos. Muchas gracias. Bueno, para dejarle lugar a los expositores, nosotros ya trabajamos y quiero comentar que el doctor Esquinazzi va a abordar los aspectos generales, en este caso con relación a la prevención del lavado de dinero y con relación al financiamiento del terrorismo, y en particular a la República Argentina. Al término de su exposición se podrán formular todas las preguntas que deseen hacerla, y luego la exposición del doctor Gamba, que va a hablar específicamente sobre las normativas que comprenden a las entidades puntuales con relación al lavado de dinero, fundamentalmente como sujeto obligado a informar. Por supuesto, también al término de su exposición, todas las preguntas que deseen hacerlas, con mucho gusto. Nos dejamos a los expositores. En primer lugar, viendo que se han retirado las autoridades de puntuales, quiero informar que aún si nos hacen desaparecer en este momento hay más funcionarios de la UIF, así que no les va a salir esta oportunidad, somos muchos todavía. Hablando en serio, en principio tenemos que agradecer la presencia de todos ustedes, la invitación que nos realiza, nos ofrece y la hospitalidad que nos dio la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, la presencia de la Confederación Argentina de Mutualidades y la presencia de la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la provincia. Rescato la importancia de la presencia de todos ustedes y que esté cubierta todas las posibilidades de llenar este espacio, porque justamente lo que se busca en esta temática es que tengamos conocimiento de la normativa. En lo que se refiere al conocimiento de la normativa, que yo creo que lo podemos manejar, lo que sí hay que entender cuando hablamos de este tipo de delitos es que el lavado de activos surge y son cuestiones que afectan no solo a nosotros, afectan a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, y que en definitiva creo que estamos en un momento histórico para empezar a modificar ciertas cuestiones. El hecho de combatir el lavado de activos, por eso planteaba la definición, el lavado de activos busca evitar que, por ejemplo, el dinero negro que obtiene del delito del narcotraficante no pueda utilizarlo. Al tener un sistema financiero blanqueado, el dinero negro no puede entrar, no entra en el sistema, entonces, si bien pueden abarrotar un precio de dinero en billetes, no pueden ponerlo en el mercado porque no lo pueden utilizar. A su vez, en lo que hace la investigación de la Unidad de Información Financiera, el lavado de activos permite empezar a rastrear de forma distinta, porque el delito precedente se logra investigar en base a la comisión del propio delito. Ahora, el lavado de activos es como ir por otro lado, es una figura que entra a buscar el delito precedente, pero ya por una vez cometido el delito y empezar a rastrear cómo se llegó a obtener ese dinero. Y también, y es una parte muy importante, la Unidad de Información Financiera también tiene que dar cumplimiento a directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, es un grupo conformado por distintos países, de los cuales la Argentina es miembro principal, como si fuese un club donde los socios fijan las propias reglas que tienen que cumplir, pero fijar las propias reglas que tienen que cumplir. No solo las tiene que cumplir el mismo país que es integrante, sino los que no son integrantes. Muchas veces nos han planteado por qué tenemos que seguir las directivas del GAFI, si en definitiva somos un país
autónomo y no tenemos posibilidad de rendir cuentas a nada, ni a nadie. Y en este caso no es así porque el GAFI tiene la posibilidad de recomendar sanciones y son recomendaciones, sanciones que realmente se cumplen, por lo cual tiene el poder absoluto de poder sancionar un país. Y sancionar un país significa prácticamente dejarlo aislado del resto del mundo. En este momento, y este delito se combate porque somos un mundo globalizado. Y esto es que cada país, para poder empezar a luchar contra el lavado de activos, tiene que estar con una política coordinada. Y a nivel interno, a nivel país, tenemos que hacer exactamente lo mismo. No sirve que haya un organismo del Estado que esté intentando combatir el lavado de activos si el resto de los ciudadanos no estamos haciendo lo mismo. Entonces, quería hacer un poco de hincapié en esta cuestión para que no nos sintamos fuera de lo que es este delito, que tengamos en cuenta que este es el objetivo principal, que todo lo que nosotros en las resoluciones y para aplicar la normativa solicitamos que se tengan en cuenta, tienden a combatir este delito. En esto, fundamentalmente, a mí me toca, o tengo la suerte, bueno, hice todo el agradecimiento a las autoridades, me olvidé de rescatar, vengo acompañado con el doctor Diego Gamba, como dijeron, que prácticamente está desde el inicio de la creación de la Unidad de Información Financiera, experto en lavado de activos, y que conoce perfectamente cómo ha ido evolucionando la Unidad de Información Financiera y las políticas que se utilizan para que esto funcione. En esto se debe destacar que, si bien se crea en el año 2000, se empieza a hacer funcionar un poco la normativa en el año 2002-2003, ¿no? Que es con el dictado de las primeras resoluciones. Y a mí me toca en suerte que me designen como vocal del Consejo Asesor en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Digo en suerte porque no conocía, pero tuve que intervenir. Soy testigo protagonista de los cambios que fueron sucediendo y esto en la posibilidad de acompañar la gestión presidida por el licenciado José Patela, presidente de la Unidad de Información Financiera, quien desde el inicio, en el año 2010, lo primero que tuvimos fue una situación verdaderamente incómoda para iniciar en una gestión. Teníamos lo que era el fantasma del GAFI, el fantasma de las sanciones del GAFI. O sea, nuestro inicio fue ya con una situación muy particular. Se empezaba a leer en los diarios que el GAFI nos iba a sancionar, que íbamos a quedar posiblemente fuera del G20, que se estaba trabajando mal en todo el país en combate contra el lavado de activos y fundamentalmente que la UIF era como un ente pasivo en todo esto. A su vez nos decían, y era cierto, que el GAFI para sancionar primero hace evaluaciones. Entonces nosotros llegamos a la gestión con una evaluación que ya se había hecho de la Unidad de Información Financiera y había sacado en el año 2009. Por lo cual nosotros iniciamos en el 2010 ya con la posibilidad de tener sanciones y con todo el mundo que decía no se puede modificar esta sanción, es inútil todo lo que haga. No obstante, lo primero que tuvimos que hacer frente a esto es empezar a darnos cuenta dónde estábamos parados, dónde estaba la Unidad de Información Financiera y el país en el combate contra el lavado de activos. Y estábamos mal. En esto lo primero que dice Patela es que tenemos que revertir toda la situación porque si hasta acá en 8 años no anduvo, tenemos que modificar los pasos que se están siguiendo y a su vez se empieza a detectar que la ley, la 25246, existía pero no se aplicaba, o no se aplicaba en su intensidad, con toda la potencia y la operatividad que tenía que tener. Por lo cual lo primero que teníamos que hacer era empezar a trabajar internamente para poder lograr cambios y después empezar a hacer una mirada un poco más a nivel internacional porque no estábamos en condiciones de hacerlo. Sí, lo primero que se hizo fue el tema de lo que serían los sumarios. Esto, no sé si todos han leído las resoluciones,
pero la UIF se nutre de los reportes de operaciones sospechosas. Se nutre no solo de los ROS, de los reportes de operaciones sospechosas, sino que se nutre de otra información. Hay informes de otras fuentes, están los informes sistemáticos, y cada sector tiene particularmente un estilo, una franja de lo que se tiene que informar. Entonces, si bien se nutre de todo eso, el ROS es lo más importante, porque justamente es sobre donde la UIF puede empezar y comienza la investigación. Es la operación sospechosa, la dudosa, en la que ustedes vieron dudosa o van a empezar a hablar dudosa y van a transmitírsela a la UIF, y la UIF va a empezar a investigar para entender si realmente hay una posibilidad de lavado que le va al Ministerio Público Fiscal, o simplemente se archiva y que no pasó nada, y con el secreto que corresponde tanto al sujeto obligado como a la UIF, tampoco nada se espera de nada. Es una investigación muy privada la que hace la Unidad de Información Financiera. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a hacer, básicamente acá tenemos resoluciones y sujetos obligados que pertenecen al sistema financiero y sujetos obligados que no pertenecen al sistema financiero. Por lo cual lo primero que había que comenzar a trabajar era sobre el sistema financiero, es el núcleo de esto. O sea, si está mal el sistema financiero, olvídense el resto de los sujetos obligados, el resto de los sectores ya está mal. Entonces, lo primero, y donde prácticamente si no hubiera controles, el lavado de activos es pasar dinero por una ventanilla, era el que había que empezar a controlar. Para empezar a controlar, había que empezar a hacer efectivo los expedientes que estaban en proceso. Y una de las cosas que se hizo fue iniciar los sumarios. Se inician sumarios por no haber cumplido con el deber de reportar, y se empiezan a sancionar algunos bancos. Se sancionaron en 2010 3 bancos con montos considerables, porque las sanciones, cuando no se reporta la operación sospechosa, va de 1 a 10 veces el monto de la operación que estaba pasando, por lo cual en los bancos esos montos son sumas considerables. Se hacen las sanciones con una doble visión: primero, cumpliendo lo que tenemos que cumplir; segundo, con la intención de mostrar que la UIF estaba presente, que estaba trabajando y que era momento y hora de empezar a trabajar en serio. Esto se hizo con grave riesgo en todo caso para alguien que inicia una gestión, porque ir contra el sistema financiero puede ser una situación bastante complicada, además si uno todavía no sabe bien dónde está realmente, cuál es el objetivo que se quiere plantear, y ahí nos empezamos a dar cuenta que el objetivo y la línea de la presidenta era clara, en el sentido de que teníamos que utilizar todos los medios posibles que tiene la Argentina para combatir el lavado de activos. Así se empezó a trabajar y el efecto fue contundente. Los bancos empezaron a hacer bastante movimiento interno y lobbies, pero en definitiva se tuvieron que allanar a lo que estaba haciendo la UIF. Y este fue el mejor ejemplo para el resto de nosotros mismos, porque fue empezar a gestionar, empezar a tener las charlas con el sector financiero, empezar a reunirnos, empezar a coordinar y empezar a trabajar en conjunto, con la idea clara de que había que cumplir, no que esta era una medida que había que ver cómo se esquivaban, sino cómo íbamos al fondo de la cuestión. Y se empezó a trabajar, se empezaron a hacer supervisiones, porque si bien tanto el Banco Central hace supervisiones por propias cuestiones financieras, la UIF está integrada en lo que hace las supervisiones por lavado. Y así también supervisiones a los sectores que no pertenecían al sistema financiero. Con esto fueron dos avances, también la integración y empezar a participar como querellantes en las causas. Yo les comento y me gusta hacer este relato, por lo menos para entender cómo va evolucionando esta temática y cómo es que si trabajamos en conjunto empezamos a avanzar, y que si realmente no queremos trabajar en conjunto esto no funciona. Entonces es importante destacar que hubo una evolución muy rápida y contundente, porque también hubo una voluntad de gobierno muy fuerte, pero también tuvimos, o por lo menos pudimos descubrir que cuando el gobierno asume esas responsabilidades concretamente, el resto de los sectores apoyan la medida del gobierno. No es que están en contra, sino que se suman. Y esto, por lo menos gratamente, nos empezó a
pasar. Empezamos a coordinar con los sectores, se empezaron a hacer las supervisiones, no había sentencias por condenando por lavado de activos, entonces empezamos a entrar como querellantes en las causas judiciales para buscar que también podamos aportar más datos al juez de lo que tenía y que no sea simplemente el expediente, sino que fuese un análisis más profundo y también un aporte de pruebas distinto a lo que había sido de origen. Esto básicamente fue lo que hizo que la UIF tenga un movimiento distinto. También tuvimos la situación de que no solo fue el movimiento distinto, sino que tuvimos algunos diarios que en 8 años de actividad nunca habían abierto la boca y de repente cuando empieza a funcionar bien la UIF, empezó a criticar a la UIF. Lo que nos dio un tanto más de fuerzas, lo que también nos dio la posibilidad de empezar a entender que, y esto lo digo a mí con una función política que institucional, personal, un periodista amigo siempre me dice, los diarios hay que intentar leer todos los diarios y también cada diario que se lee buscar la fuente que nos está diciendo, porque si queremos una verdad objetiva hay que tener toda la noticia, porque si tomamos particularmente, y hoy más que nunca creo que en el país, si tomamos solamente un lado estamos muy alejados de la realidad, si tomamos dos diarios también estamos alejados de la realidad si están de un lado y otro. Hay que buscar la objetividad para entender y ver cómo está avanzando, porque desde que está la UIF hay diarios que han criticado permanentemente y sin embargo la UIF ha avanzado permanentemente. No digo que esto afecte a las funciones de gobierno, pero uno de vez en cuando quiere sentir que están acompañando el resto y no solamente escuchar críticas. No lo digo como que uno puede llegar a dejar de hacer cosas, pero sí la molestia en realidad grita que permanentemente usted avance en contra de lo que se está haciendo. O sea que por otro lado también es interesante estas reuniones porque nos permiten, por lo menos del lado nuestro, como organismo, poder transmitir lo que está pasando y también dar tranquilidad y también hacer sentir que el trabajo que si bien va a aumentar en ustedes en lo que hacen los controles, tiene un trasfondo y lleva esto de recibir la información, esa información llega a un organismo que realmente está peleando por modificar varias realidades del país y de la ideología en esta temática. Por lo cual, esto permitió que empezamos a entender de que trabajando en conjunto se podía avanzar. Yo hoy hablé de la evaluación que había hecho el GAFI hasta el año 2009 y una particularidad que me tocó a mí ver es que estábamos muy divididos como país y cada sector que tenía injerencia en la materia de lavado de activos, de lucha contra el lavado de activos, defendía su organismo. Por ejemplo, vino la evaluación del GAFI y fue a la UIF y la UIF dijo, y bueno, pero nosotros no somos, el Ministerio Público Fiscal no eleva las causas. Fueron al Ministerio Público Fiscal y ellos dijeron, no, la UIF no funciona, el Banco Central no hace nada, el Banco Central dijo lo mismo, y lógico. En realidad fue fantástico demostrarle a un organismo internacional que nosotros no solo no estamos unidos, sino que estamos haciendo todo mal. Por lo cual lo primero que teníamos que ver es que la coordinación de todo lo que tenía en materia de lucha contra el lavado de activos esté en cabeza de la Unidad de Información Financiera. A fin del año 2010, la presidenta dicta el decreto 1936 que efectivamente confiere la coordinación interna y la representación internacional de todo lo que hacía en materia de lavado de activos. Y esto había sido y se logra en base a la voluntad política de hacerlo así y a haber empezado a coordinar con los organismos. Por lo cual hoy cualquier información que se eleva al GAFI está coordinada con la actividad que cada organismo está haciendo y no se hace independientemente, sino que la lucha contra el lavado de activos tiene una cabeza principal que es la UIF que coordina con todos estos sectores, lo que ha permitido que realmente empecemos a tener un informe uniforme de esta cuestión y no como estamos haciendo de que hasta resultábamos contradictorios en lo que estamos haciendo, por lo cual esto provoca también que la visión internacional de lo que estaba haciendo la Argentina empiece a modificarse.
realidad fue un apoyo contundente por parte de la presidenta, pero también permite que internacionalmente nosotros nos ubiquemos en otra posición. O sea, creo que prácticamente pasamos de casi zona de desastre a empezar a estar mal, nada más estar a la realidad a fin del año 2010 con una visión y una proyección de empezar a crecer. El año 2011 empieza con el dictado de resoluciones. Ustedes todavía no están como sujetos obligados, pero había muchos sectores que tenían resoluciones ya hace años. Por ejemplo, el sector escribano tenía resoluciones que cumplir, no se cumplían, justamente por todo esto que decía, estaban muy presentes, algunos habían planteado algunas cuestiones cruciales, otros no cumplían, ni nadie tenía ninguna incidencia, ni nadie hacía nada con esto. Y si el organismo sigue así, es simplemente tener funcionarios que están teniendo un sueldo, pero que efectivamente no hacen nada. Entonces, y no digo no hacen nada con una visión política, me quiero referir, porque la Unidad de Información Financiera trabajaba, pero si este trabajo no se va conducente a una línea política que tiende a un objetivo fundamental, no se hace. Si se trabaja con miedo a perder un cargo porque se pierde un sueldo, esto no funciona. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el final para el objetivo, para poder perseguir ese objetivo, y aun si uno no es el que va a poder continuarlo, que otro siga la misma línea. Esto no tiene que ser que hoy se trabaja con una gestión y mañana cambia la gestión y se empieza de nuevo. Lo que se procura lograr es que esto sea un avance, que sigamos avanzando, porque también hay una realidad que en esta lucha es que nosotros venimos atrás. Ayer hacía referencia el doctor de que es como un río, el lavador va como avanzando como el agua y nosotros venimos atrás buscando ver cómo hacemos para detectar lo que están haciendo. El lavador tiene muchísimo dinero y su objetivo principal es ver cómo hace con ese dinero para poder utilizarlo. Entonces es muy difícil. Nosotros podemos ser expertos, podemos ser abogados muy profesionales, pero también es cierto que los lavadores y los que hacen el delito precedente manejan fortunas. Entonces es una cuestión que tenemos que lograr básicamente, es cerrar el círculo. ¿Escucha bien? Es cerrar el círculo de no sé si podremos evitar el lavado de activos, pero sí lograr que por lo menos quienes son sujetos obligados, el lavador no pueda pasar porque se ve con una pared que lo está frenando. Entonces, no sé si se va a lograr muchísimas condenas por lavado, pero también es importante de que este es un organismo de prevención. Las medidas que estamos realizando no es porque vayamos a detectar gente que está lavando dinero específicamente, sino que lo que vamos a lograr es que con ese control no venga el lavador. Y esto es lo fundamental de lo que estamos haciendo. Se empiezan a dictar en el año 2011 resoluciones adecuadas a las 40 más 9 recomendaciones del GAFI. 40 más 9 recomendaciones del GAFI son 40 contra la lucha contra el lavado de activos y 9 de financiación del terrorismo. Y estas 40 más 9 recomendaciones y las modificaciones que se hicieron en base a esas, también hoy año 2012, fueron cambiando. O sea, las recomendaciones del GAFI fueron cambiando. Vamos a tener que modificar las resoluciones oportunamente. Esta resolución 11 y 12 que hoy estamos en tratamiento van a modificarse probablemente porque esto no es estanco. De hecho, lo que estamos haciendo en esta capacitación es que empecemos a conocer qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos a ponerlo en funcionamiento, porque también así vamos a detectar qué es lo que puede funcionar y qué no, qué es lo que yo puedo cumplir y qué no. Nosotros le diremos como organismo que esto se puede modificar, pero esto no, porque esto necesariamente tiene que ser así, si no puede hacerlo igual. Pero hay cuestiones que lo vamos a poder modificar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir en la tranquilidad de que esto tiene que ser un avance, empezar a trabajar, empezar a designarse como oficiales de cumplimiento en la UIF. Esto es inscribirse en la UIF y decir yo tengo trabajo en esta mutual, y empezar a trabajar la normativa, perderle el miedo. Y básicamente, ¿por qué perderle el miedo? Porque no son ustedes los sujetos obligados, los controlados. O sea, para nosotros UIF, ustedes son un elemento esencial en nuestro trabajo.
necesitamos nutrirnos de lo que ustedes ven y de la experticia que ustedes tienen en el conocimiento del cliente. Porque el que queremos controlar ni siquiera es el cliente, es la operación que hace el cliente, para ver de dónde proviene el dinero que utilizó para poder querer hacer esa operación. Y este es el objetivo claro, y esta cuestión de ida y vuelta, el contacto que tenemos con los organismos, la Federación, las cámaras, la Secretaría de Confederación Argentina hoy presente, es decir, primero queremos jerarquizar esos sectores, porque nosotros tenemos que trabajar con ese contralor y empezar a funcionar con el mismo objetivo. No creo que lo que yo esté planteando acá ustedes no tengan la misma intención de que se cumpla. De hecho, sería lo que ustedes nos tendrían que exigir. Lo que hacemos nosotros es decirlo también, nosotros necesitamos que ustedes nos comuniquen. Por lo cual, se dictan las resoluciones, ya venía la sanción de Gafi y se esperaba modificar algunas leyes en la temática del lavado de activos y financiación del terrorismo, pero se habían modificado las resoluciones. Empezó a trabajar con eso y el Gafi ya no nos sanciona, sino que nos suspende en lo que hace la sanción y dice, bueno, vamos a darle un plazo más a la Argentina. Y esto es una visión personal, porque me toca ver desde el organismo. Yo creo que cuando les dije que empieza la gestión en el 2010, creo que había una posición muy firme del Gafi de decir, vamos a sancionar a la Argentina. Es muy interesante sancionar a la Argentina porque es un ejemplo para el resto del país. Si sancionan a un país como Argentina, el resto de los países empiezan a temblar. Y a su vez saquemos a Argentina del G20, del grupo de los 20. Es fundamental para nosotros en un país globalizado ser miembro del G20. Y ya estaba todo dado para eso. Entiendo que las modificaciones tan fuertes que se fueron haciendo fueron provocando que el propio Gafi no, aunque quiera, no puede sancionarnos, porque quedaba mal también que se sancione un país que estaba en franco crecimiento en esto, que realmente estaba cumpliendo, aunque no teníamos todo cumplido, empezar a ver de que había un avance concreto. Y esto logró la suspensión, fundamental que se haya logrado esa suspensión en la sanción. En el mes de junio del 2011 se dicta, fue previo a las elecciones, en un momento caótico de la Argentina respecto a que haya algún trámite que entre al Congreso y que salga una ley. No sé si lo recuerdan, pero bueno, sucede generalmente cuando previo a las elecciones es imposible que salga una ley porque bueno, están todas las fichas puestas en las elecciones y a ver, no darle la razón al otro sector. Y acá yo creo que es como cuando uno empieza a sentir el orgullo de ser argentino en algunas cuestiones, porque se vio que tanto oficialismo como oposición en esta temática tomaron la cuestión en serio y no política. Entonces se dicta la ley 26683 que da lugar a una serie de modificaciones de la 25246 que hoy los convoca a ustedes a esta reunión, porque ahí los nombran como se amplía sectores como sujetos obligados donde se incluye a las mutuales y a las cooperativas. A su vez lo que hace esta ley es crear un sistema un poco más concreto y más real para la posibilidad de sancionar, y es que empieza a ser el delito de lavado de activos autónomo. Se saca la figura de que antes no se podía condenar el autolavado. O sea, si yo soy narcotraficante, tengo millones para blanquear y empiezo a insertar en el mercado financiero dinero para blanquearlo, cuando iba a la justicia podían llegar, si encontraba las pruebas para condenarlo por narcotraficante, podían llegar a condenarlo por narcotráfico, pero no por lavado de activos, porque quien cometía, hacía autolavado, el propio delincuente hacía el lavado de su propio dinero robado, no tenía sanciones, entonces no era lavado de activos. Se crea la figura del delito de lavado de activos como autónomo, situación concreta para decir el delito de lavado de activos ya sea solamente con el hecho de mostrar de que se intentó insertar en el mercado financiero legal dinero de origen ilegal, ya provoca la posibilidad concreta de aplicar sanciones penales. Entonces, fue un avance, también se habla del decomiso, en el hecho de encontrar delito de lavado de activos, de decomisar el dinero que quiso insertar dentro de la economía, por lo cual también son sumas muy importantes, generalmente las que suceden, por lo cual es un hecho también importante que no solo se
tenga una condena muy factible, sino que aparte pierda dinero, porque hasta hemos tenido casos de quienes han cometido un delito, dejan pasar 4 o 5 años y después utilizan un dinero que habían robado, por lo cual uno hasta se puede pensar y 5 años no son tan difíciles para pasar, porque hasta uno piensa que el dinero que mueven, si la condena es esa, entonces no es tan complicado. Yo lo digo igual a modo de broma, porque no voy a contar ningún delito, ¿no? No quiero ni medio minuto en una prisión. Pero la realidad es esta. Yo creo que el delincuente sí hace esas cuentas, así que es importante destacarlo. Se empiezan a hacer estas reformas, se reforma la ley también, se dicta la ley antiterrorismo, que está muy empapada en lo que eran las recomendaciones del GAFI, y esto en realidad nos llevó a que hoy estemos empezando a pelear porque nos saquen del periodo de posibles sanciones o suspensión a la sanción y lista que se llama gris del GAFI, y estemos peleando ya para quedar fuera de este circuito de posibles sanciones, porque esto nos va a permitir también a nosotros comenzar a ser generadores de posiciones, de ser quienes pueden dar esas recomendaciones y empezar a plantear nosotros cuáles son los cambios. O sea, en definitiva, posicionarnos a nivel internacional en un lugar de privilegio, no en un lugar casi de víctima que estamos atacándonos de los golpes que nos puedan dar. Entonces, es un hecho real y concreto que se viene avanzando. Creo que en junio tenemos la próxima evaluación del GAFI, donde tenemos la expectativa de poder que estos cambios ya se pongan en evidencia y podamos salir de esta figura. Por lo cual creo que básicamente esto es lo que tenemos que empezar a hacer, es trabajar en esta postura, estar en contacto con la unidad de información financiera, empezar a poner en funcionamiento la resolución para que esto nos empiece a dar un crecimiento importante. O sea, no tengo la intención de que se cumpla nada más que por el miedo que pueda tener una sanción, sino que se cumpla porque nosotros estamos buscando el objetivo principal. Y este es el mensaje que queremos dar, el hecho de que sepan que estamos a disposición, no solo en todo lo que hace a las consultas, a las capacitaciones, sino que hay un estado fuerte en esto, que estamos logrando, que por ejemplo hay una cuestión que siempre me molestó en lo que hace el sujeto obligado, y es el hecho de tener que pedir a un cliente excesivos datos, o más datos de lo que se venían pidiendo, o decirle usted el dinero más o menos cuánto es lo que usted gana, porque la gente es reticente a la forma de esto. Lo que estamos haciendo está permitiendo de que cuando empiece el cliente vaya a la mutual y ustedes empiecen a requerir información, se den cuenta que esto les pasó cuando fueron al banco y también le pidieron el origen de los fondos, y que cuando fueron a comprar una propiedad, ya el de la inmobiliaria le dijo origen de los fondos, el escribano le pidió origen de los fondos, cuando fue a inscribir al registro de la propiedad inmueble le pidieron el origen de los fondos. Todos los sectores del país se les tiene que pedir de dónde consiguió la plata para hacer esta operación. Porque no es que me interese el ingreso, pero yo quiero que si va a tramitar y va a pasar por acá, ese dinero esté blanqueado. O sea, que me pueda explicar cómo vino. Entonces, acá, y ahora lo va a explicar con mayor precisión el doctor Gamba, acá lo que tenemos es una operación que puede ser inusual en el sentido de que cuando yo empiezo a pedir los datos, me parece que hay una cuestión que no es habitual. Por eso necesitamos a ustedes, porque ustedes saben las operaciones cuáles son las comunes. Cuando uno empieza a trabajar en algo, empieza a hacerse un núcleo muy semejante. El 80-90% de las operaciones son todas similares, porque es justamente la estructura y la necesidad que tiene un determinado sector. Y empezar a ver cuándo esto se convierte en sospechoso. Convertirse en sospechoso simplemente empezar a preguntar para ver de dónde se consiguió el dinero, porque el paso de una operatoria inusual a sospechosa es simplemente el inusual. Es lo no cotidiano. Lo sospechoso es cuando, por ejemplo, una operación inusual, uno le pregunta dónde consiguió el dinero y dice el dinero conseguí porque falleció mi papá y tengo
el producto de la herencia. Entonces, lo que era inusual, porque esa persona no podía tener ese cargo de dinero, me lo explican. Esto es el dinero de una herencia. O sea, no es de su trabajo, no es de lo que informaba, pero sí puede. Entonces pasó de ser inusual, con posibilidad sospechosa, a inusual, pero perfectamente normal. Esto es lo que tenemos que empezar a detectar, pero detectar en la medida en que empezamos a trabajar. Hay un montón de operaciones que ustedes las veían inusuales y las dejaban pasar porque no había nadie que tuviese que controlarlo. Ahora lo que estamos pidiendo es que esas inusuales se les preste atención. De hecho, me pasa mucho antes de empezar a trabajar en la medida de información financiera y tener contacto con lo que era mucho controlador activo. Toda mi vida escuché, miren ese complejo que hicieron, es millonario y en realidad qué clientes manejaron. Entonces te decían es lavado de dinero y era cierto, porque justamente es inusual que se haga un proyecto comercial de dimensiones infernales y de dinero de caudales importantísimos para una clientela que no abarca ni con la posibilidad del 10% que justificase eso. Entonces ahí tenemos una inusual que, bueno, si fuese en esa época si se investigaba seguramente era lavado. Y esta es la sensación que tenemos de que han pasado muchísimas de estas cuestiones y hoy es como que estamos cerrando un poco el círculo y estamos avanzando muchísimo. Hay una unidad de información financiera, un Estado que es sólido en esto, que está trabajando, que se está jugando en un montón de temas, pero que estamos viendo con mucha alegría, estamos viendo que el país en un todo se está sumando, estas capacitaciones que se están haciendo y básicamente esta capacitación que tenemos hoy no fue fomentada por la unidad de información financiera, sino que vino fundamentalmente desde acá, o sea, desde ustedes mismos son los que están solicitando esto. Y esto es, quiero participar, quiero saber para ver dónde están. Otra cosa que es importante destacar, muchas de las normativas, y generalmente cuando se empiezan a dictar normativas y control empiezan a aparecer, hoy dije que quería jerarquizar la función que tienen lo que es la Federación, la Confederación o la Secretaría. ¿Por qué? Porque son los organismos no gubernamentales que tenemos que jerarquizar. Hay que darle importancia porque esto también nos cubre y nos impide de que tengamos acceso de otros sectores que en realidad son sectores más pícaros, diría yo, y ven la oportunidad de que cuando hay controles del Estado empezar a decir que ellos saben más y que les pueden evitar muchos problemas. Entonces cuando empiezan a hacer capacitaciones que no están habilitados para capacitar, pero sí cobran por la capacitación, o quienes empiezan a ofrecer servicios que básicamente, si quieren utilizarlo, lo utilizan, pero no son necesarios en una normativa muy clara, que tiene un avance y que está protegida por las propias federaciones que están en contacto con nosotros. Entonces también era esa tranquilidad de que sepan que es un trabajo en conjunto y que lo estamos haciendo y que se está trabajando muy prolijamente para que, si bien es difícil cuando viene una resolución empezar a controlar y es un fastidio y hay cosas que hay que cambiar, no son solo ustedes, sino que estamos avanzando nosotros, tuvimos que modificar nosotros. Hoy hablábamos también de cómo cambió la estadística en el ingreso de ROS, se amplió un porcentaje, un 800%, y esto significa que también el caudal de expedientes que entraron a la web fue excesivo como para poder controlar, lo que nos obligó también a crear sistemas que nos permitan identificar dónde hay más riesgo. Entonces esto es lo que se llama también, tenemos un programa de sistema de riesgo que nos destaca cuál es el sector con más riesgo, el expediente más riesgoso de lo que está dentro de los puntos que nos están llegando, y esto ha permitido que por más de que aumentó el caudal, la resolución de causas y elevación del Ministerio Público Fiscal sea también mayor. Así que ya terminando y dándole las palabras al doctor Gamba, vuelvo a repetir que agradezco la presencia, el apoyo en esto, el entusiasmo como para estar presentes y tener que soportarnos a nosotros dos más o menos 4 horas, pero básicamente agradecer que estén y decirles que hay una unidad de información financiera que está en permanente contacto y que pueden utilizar, tienen las puertas abiertas y trabajemos. Nada más y